La siguiente pieza audiovisual constituye un ejercicio académico del curso de ordenamiento urbano y regional de la especialización en GEPUR de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP. Los integrantes: Marcela González, profesional en Ciencias Sociales; Elkin Parra, ingeniero agrónomo; Diego Ramírez, administrador público egresado de la ESAP. En el siguiente material audiovisual, en la primera parte, analizaremos en qué consiste el ordenamiento territorial. Posteriormente hablaremos de la normatividad vigente en cuanto a ordenamiento territorial en el país y posteriormente abordaremos un estudio de caso que es el municipio de Guayabetal, más que una vía. Allí podremos abordar los temas materiales, sociales y ambientales del territorio. Por último, haremos unas conclusiones y reflexiones frente al tema del ordenamiento en nuestro país. El ordenamiento es un proceso que busca organizar las actividades en el espacio físico de un territorio, regulando el uso del suelo, la ocupación del mismo y garantizando el uso racional de los recursos naturales que allí habitan. En esencia, el ordenamiento territorial debe entenderse como un instrumento para mejorar las condiciones de calidad de vida y la sostenibilidad de los actores que viven dentro de él. Es fundamental que se garantice el goce pacífico de los espacios públicos y la conservación fundamental de la función social y ecológica para asegurar la sostenibilidad en el tiempo de los ecosistemas naturales. Actualmente existe la Ley de Desarrollo Territorial o Ley 388 de 1997, la cual es un instrumento normativo que establece las pautas para orientar equitativa y racionalmente el desarrollo de un territorio. El componente general aborda todos los temas del territorio, tales como sistemas de comunicación entre áreas, zonas de riesgo, localización de actividades e infraestructuras y clasificación del suelo. El componente urbano habla de equipamiento, espacio público, desarrollo de programas de vivienda de interés social, áreas de conservación, estrategias de crecimiento de la ciudad, entre otros. El componente rural habla de políticas de uso del suelo, condiciones de protección de conservación, determinantes de zonas de aprovisionamiento e identificación de centros poblados, normas de parcelación. Guayabetal es un municipio colombiano del departamento de Cundinamarca, ubicado en la provincia de Oriente, a 65 kilómetros al suroriente de Bogotá. Guayabetal se formó el 12 de octubre de 1941 en el lugar que hoy ocupa durante la década de 1920-1930 dentro de la jurisdicción de Quetame y se consolidó con la carretera Villavicencio. Por ordenanza número 29 de junio 30 de 1944 fue erigida en inspección. La ordenanza número 28 del 14 de enero de 1980 creó el municipio de Guayabetal. Como antecedente para el estudio de caso de la situación geológica del municipio, tenemos la tragedia de Quebrada Blanca, que ocurrió el 28 de junio de 1974 en la carretera El Llano, que comunica las ciudades de Bogotá y Villavicencio, dejando un saldo de al menos 500 personas fallecidas. El derrumbe arrastró cientos de vehículos y buses de pasajeros y fue el detonante que llevó el proceso de construcción del actual túnel de Quebrada Blanca y otras obras de ingeniería en dicho corredor para reducir los riesgos y tiempos de desplazamiento. Los habitantes de Guayabetal, en la vía taponada de Bogotá a Villavicencio, temen que si la montaña sigue el movimiento que lleva, tapone el río y ocasione una tragedia de dimensiones aún mayores. Hoy el municipio de Guayabetal hace parte de las portadas de los periódicos locales y regionales y de los medios de comunicación del país. Sobre el pasado mes de junio, sobre el kilómetro 58 de la vía que comunica a la capital del Meta con Bogotá, sufrió un fuerte derrumbe en la jurisdicción de este municipio, situación que ha complicado la movilidad no solo de pasajeros sino de transporte de carga. Se estima que las pérdidas son millonarias y que por esta vía anualmente transcurren 1.5 millones de productos de carga entre hidrocarburos, semovientes y productos alimenticios. Esta situación, más allá de todos los agravantes económicos que tiene,
sin duda ha generado grandes problemáticas para los habitantes de Guayabetal. Guayabetal es mucho más que una vía. Es un territorio que tiene sus propias dinámicas, contrastes, modo de vida e imaginarios. Hoy tiene más que nunca la oportunidad de repensarse y orientar su apuesta a desarrollo. Entender las lógicas territoriales desde sus situaciones problemáticas hasta sus posibles alternativas de intervención pasa necesariamente por comprender los fenómenos desde una función multidimensional y que requieren una mirada amplia para su comprensión. A continuación abordaremos el caso de Guayabetal desde la dimensión social, funcional, material y ambiental y cómo ésta ha incidido a nivel regional. Entender la situación actual implica un ejercicio de reflexión que permita entender el origen mismo de este asentamiento. Lo que hoy llamamos Guayabetal inició como un paso ganadero por donde transitaba el ganado de Arauca, Casanare y Meta hacia Bogotá. También sirvió como punto de descanso para los vaquianos por su posición equidistante entre la capital colombiana y los llanos orientales. Poco a poco se fue poblando de más personas que vieron la posibilidad de prestar servicios a los viajeros que transitaban la vía. Es así como se empezaron a establecer restaurantes, hospedajes y ventas a borde de carretera. Hoy en día Guayabetal congrega alrededor de 5.013 habitantes, en donde la población laboralmente activa se dedica a actividades relacionadas a la prestación de servicios, actividades agropecuarias y a trabajos de mantenimiento y reparación de la vía Bogotá-Villavicencio, actualmente a cargo de Coviandina. Muchos de los habitantes oriundos del municipio tuvieron que salir hacia municipios vecinos como Quetame, Caquesa, Bogotá o Villavicencio debido a la construcción de la doble calzada que los obligó a vender sus predios. Este hecho ha ocasionado que lleguen nuevos moradores al municipio y se produzca una transculturalización en que cada grupo poblacional tiene sus intereses y formas de apropiación sobre el territorio. Lo que se puede observar es que se ha establecido una relación de dominio y apropiación sobre el territorio, hecho social que hoy en día se ha legitimado por sus mismos habitantes y autoridades locales y nacionales. Lo que se percibe es una constante amenaza sobre la vida, el riesgo es permanente, con características de fatalidad. Hablar de índices, tasas de cobertura en saneamiento básico, déficit de vivienda, se vuelve tan confuso, contradictorio y paradójico, pues difícilmente en espacios físicos como este es complejo garantizar bienestar y calidad de vida a sus habitantes. Hoy, los principales problemas de la comunidad pasan por el desabastecimiento alimentario, el encarecimiento del transporte para comercializar sus productos, en algunos pobladores el retraso en los créditos bancarios que han adquirido con anterioridad, dificultad para el traslado de pacientes para recibir atención médica, cierre de establecimientos comerciales. Por supuesto, el impacto no es solo en Guayabetal, este tiene una trascendencia regional que afecta a departamentos como Vichada, Guainía, Guaviare y Vaupés, especialmente en lo que concierne al abastecimiento alimenticio y al desplazamiento de pasajeros, pues no solo aumenta el tiempo, sino el costo. Al parecer, los únicos beneficiados de esta situación son las aerolíneas. Se está presentando un incremento en la movilidad de pasajeros por vía aérea de alrededor del 438%. El promedio de pasajeros diario era de 110 y ahora es de casi 592 pasajeros por día. Desde afuera se percibe la inviabilidad física y espacial de un municipio que no solo atenta y reta a la naturaleza, sino a la propia vida de sus moradores que no han sido parte activa en la toma de decisiones, especialmente en lo que concierne al tema de ordenamiento. Así lo corrobora el testimonio del señor Guzmán García Gutiérrez. Tercero de bachillerato, pero nunca había estado en todas estas capacitaciones ni nunca había estado en estas cosas. Cuando uno escucha la palabra de plan de ordenamiento territorial, que hasta la presente no se ve, nunca nos han invitado a eso, nunca nos han explicado qué es eso, y entonces uno se da cuenta de las fallas tan tremendas que hubo aquí en el municipio. Nosotros tuvimos la oportunidad aquí con mi amigo el doctor Fernando de tener una entrevista con un candidato a la alcaldía de Restrepo, el doctor Guillermo García Peralta, y allá nos explicaba que el plan de ordenamiento territorial es como cuando yo voy a hacer una casa y organizo bien los planos y todo y cómo voy a hacer todo. Entonces aquí no, aquí todo el mundo ha hecho todas estas cosas a su manera de ver las cosas. Yo necesito hacer mi casa y me ubico donde quiera, no hay nadie que me oriente, no hay nadie que me diga ya le quedó mal hecha su casa porque queda en riesgo. Zona de riesgo. Y nada, no hay un plan de ordenamiento territorial totalmente para nada. Lo paradójico es que esta situación es normalizada.
Muchos habitantes del municipio, especialmente los comerciantes, se han visto afectados, pero también se percibe que muchos otros han continuado su vida con cierta normalidad. La mano de obra que demanda los mantenimientos y construcción de la vía ha permitido una ocupación relativa. Este hecho, el de la vía, sin duda marca un antes y un después para sus habitantes. Como en toda decisión política, siempre habrá ganadores y perdedores. Así como hay habitantes que se han beneficiado, hay otros que han sido desplazados o reubicados de sus viviendas originales. Estas, en muchas oportunidades, no cumplen con las garantías iniciales que tenían sus antiguas viviendas. Terminan generándose contradicciones y correlaciones de intereses en torno a una decisión que en la gran mayoría de veces no pasa por la voz y voto de los directamente afectados. Lo que nos lleva a concluir que han predominado los intereses económicos y no territoriales. Por ahora, la reflexión que debe quedar es que de los momentos de crisis pueden surgir las mejores oportunidades para territorios como el de Guayabetal. Esto implica sin duda un ejercicio de participación que involucre diversos grupos poblacionales y permita llegar a acuerdos equilibrados con el poder político y económico de nuestro país. Uno de los componentes más importantes dentro del ordenamiento territorial es el componente material. Los sistemas de acueducto y alcantarillado, la movilidad, los espacios públicos para el goce pacífico y los mecanismos de mitigación del riesgo son los que permiten a un territorio garantizar la sostenibilidad y la conservación en el tiempo de los recursos naturales, permitiendo una armonía con el medio ambiente sin generar alteraciones graves a los ecosistemas naturales. Guayabetal es la muestra clara de lo que no se puede permitir en un territorio: vías estrechas, pocos espacios de goce y esparcimiento, sumado a los niveles de riesgo que presentan por estar ubicado en una zona de ladera e inestabilidad geológica, hacen de este municipio un municipio inviable por el costo elevado en la implementación de proyectos de mitigación y por el riesgo que genera a sus habitantes. Las personas viven en un riesgo diario. Los habitantes, por su condición y necesidad, conviven con todos estos riesgos, como si fuera algo normal, e incluso se niegan a ser reubicados. Si analizamos cada componente dentro del ordenamiento, podemos evidenciar la poca planeación y la falta de estudios científicos detallados que demuestren los verdaderos problemas que presenta este municipio. Si analizamos, vemos cómo las vías estrechas nos permiten evidenciar la poca maniobrabilidad de giro dentro del perímetro urbano, incrementando niveles de accidentalidad que aumentan con la inclinación de las vías, que superan más del 7% en algunos casos. Construcciones sobre laderas y que sin ningún control se levantan en zonas inestables hasta 3 pisos, aumentando la capacidad de carga del suelo e incrementando las posibilidades de una tragedia por deslizamiento. Además, este municipio no cuenta con manejo de aguas residuales, lo que constituye un daño ambiental muy grave al contaminar los cuerpos de agua que abastecen comunidades aguas abajo. La influencia de la vía es un factor fundamental, ya que el movimiento provocado por las obras en la ejecución de la misma aumentan los niveles de riesgo por deslizamientos, que no solo afectan a las familias en lo económico, sino que también pone en riesgo su vida, y hasta ahora no se han planteado soluciones definitivas por parte de ningún ente gubernamental. Dentro de las determinantes para el ordenamiento territorial tenemos la determinante ambiental, el cual es el método científico real y verdadero que permite orientar, determinar y aplicar un verdadero uso del suelo, uso del territorio, beneficios, todas las probabilidades de desarrollo sobre este territorio que se va a ocupar o se va a intervenir. Por regla universal, el ser humano está mandado a proteger y servir a este ambiente que es el medio de vida donde la raza humana se desarrolla. Estudios realizados por la Universidad Nacional en 1990 a cargo del Departamento de Geociencias
de esta alma mater certifican que la geología sobre la cual se encuentra el municipio de Guayabetal es geológicamente inestable. La formación rocosa sobre la cual está este territorio data de la era Cretáceo inferior y ocupa una depresión de contorno elíptico. Los expertos como el doctor Guillermo Jueta, Carlos Macías y Fernando Romero, encargados del estudio de esa época, certificaron que Guayabetal se encuentra en un sitio geológicamente inestable de alto riesgo para la población. Sin embargo, esto no fue tenido en cuenta por el gobierno nacional ni por los constructores de la vía que va de Villavicencio a Bogotá, presentándose efectos de erosión, de derrumbes y de alta perversidad tanto para los residentes de Guayabetal como para los transeúntes y usuarios de esta vía tan importante para la región. El municipio fue construido sobre esta ladera de la montaña, sobre esta roca inestable a orillas del río Blanco. La constructora de la concesión ha hecho diseños, obras tratando de mitigar y contener la fuerza de esta inestabilidad geológica, que hasta el momento ha sido fracasada porque no pueden contenerla. La inestabilidad del terreno hace que todas las obras de ingeniería diseñadas, como vemos en las imágenes, hayan fallado y tengan en alto riesgo a la población, al medio ambiente, a la estabilidad económica de la región y de la media Colombia que se encuentra al oriente del país. Desembocadores del río Negro y río Blanco, los cuales forman el río Guayuriba, y vemos al fondo de esta toma la afectación ambiental generada por una empresa que explota el material de arrastre del río, afectando su lecho y obviamente la condición ambiental natural de este, su recorrido. Hay que apreciar que en estos momentos esta empresa que explota el material de arrastre no se encuentra con la licencia ambiental certificada, lo que hace una grave afectación no solamente al ordenamiento territorial, sino al ordenamiento ambiental desde todos los puntos de vista legales, sociales y económicos, para tener en cuenta en el desarrollo del lecho del río Guayuriba. Como conclusión en la determinante ambiental, podemos dar a conocer de que el territorio Guayabetal no es geológicamente apto para un asentamiento humano y mucho menos para la intervención abrupta estructural que se hizo al momento de trazar la vía Bogotá-Villavicencio por este sector. Está sobre una falla geológica reconocida científicamente, donde su composición geológica data del Cretáceo Bajo, donde su composición geológica está sobre un terreno arcilloso, su roca es una roca de origen volcánico que no permite estabilizar ninguna sobrecarga a este territorio. Lo que podemos determinar como conclusión en el determinante ambiental es que hubo una falla de todos los gobiernos desde 1940, que fue reconocido como municipio, hasta nuestros días, del trazado de la vía por este sector. Si bien es cierto que en un momento, en la época de los 40, 30, era un paso obligado del camino ganadero, un paradero de los vaqueros con su recua de ganado procedente del llano, no era tampoco para hacer un asentamiento poblacional en este sector. Es una conclusión cruda, pero es la realidad y no podemos apuntarle a exponer una falla geológica termine con la vida de los habitantes de este hermoso municipio. La principal conclusión que podemos sacar de la dimensión social es que el asentamiento que se ha dado en Guayabetal ha respondido a intereses económicos y no a intereses territoriales. Se han privilegiado el desarrollo entendido como crecimiento y no un desarrollo entendido para la gente y para el bienestar de la gente, en donde haya una capacidad de sostenibilidad y pueda
ofrecer mejores condiciones para toda la población y no para unos pocos. Luego de haber hecho un análisis consciente de la determinante material, podemos concluir que Guayabetal es un municipio que no es viable. Vías estrechas, zonas de alto riesgo de impacto por deslizamientos, nos hacen repensar sobre el ordenamiento territorial en nuestro país. Este es un ejemplo de lo que no podemos permitir en un territorio, municipios que no estén muy bien ubicados, que estén sobre zonas de alto riesgo, con el tiempo pueden generar costos elevados al presupuesto nacional y sobre todo pueden causar pérdidas humanas que con el tiempo vamos a lamentar. Como reflexión de este ejercicio, podemos concluir que es necesaria la participación activa de las organizaciones presentes en el municipio o en la sociedad. El empoderamiento de las comunidades es sin duda un hecho que permitirá la planeación conjunta y la concertación de decisiones que afectan a todos. En nuestro país es complejo y la gente es apática a este tipo de ejercicios, pero sin duda no podemos desfallecer en esta intención de que todos participemos y nos involucremos en los asuntos de interés general. La reflexión desde la parte ambiental la podemos resumir en dos. La primera, el reconocimiento de parte del Estado, de los gobiernos y del propio ser humano como el medio ambiente como una herramienta básica para el ordenamiento del territorio, para poder vivir, para poder subsistir dentro de los parámetros de seguridad vital para toda la especie vivas que vivan en el entorno territorial. Y la segunda, como reflexión podemos decir que en el caso Guayabetal, la región de Quetame es toda una falla geológica reconocida científicamente. En ese proceso debemos hacer claro énfasis de que no se puede volver a experimentar, no se puede volver a hacer causa-error para saber que hay en riesgo vidas humanas, hay mucho poder económico de por medio, pero hay que primero tener en cuenta al medio ambiente como recurso vivo y de respeto para el desarrollo de la humanidad. No podemos seguir permitiendo que nuestras comunidades sigan desarrollando actividades económicas en lugares que generen riesgo para las vidas de los seres humanos. Hoy vimos un ejercicio claro de lo que no debemos permitir en los territorios. Lugares inseguros, alteraciones a ecosistemas vulnerables, frágiles, que fácilmente pueden causar catástrofes ambientales. Con esto podemos concluir que Guayabetal debe repensarse, debe generar una transformación empezando desde toda la infraestructura que allí se encuentra. No se pueden permitir más construcciones sobre la ladera, no se pueden permitir construcciones de más de un piso y sobre todo se tiene que pensar muy posiblemente en la reubicación para que estas comunidades no permanezcan en riesgo. Hoy constituye un riesgo latente que las comunidades de estos municipios del oriente de Cundinamarca día a día viven.